¿Qué tal, Master? Te doy la bienvenida a esta nueva lección del curso de trading gratuito en mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando acerca de las bases del Smart Money Concept, que tú sepas cuáles son esos conceptos principales que tienes que entender para que así todos los conceptos que forman parte de esta metodología puedan tener un sentido. Porque yo sé que ya has escuchado mucho de este método o de ICT, has escuchado a lo mejor Order Blocks, Fair Value Gap y un montón de conceptos que no funcionan porque simplemente alguien te los explique. Funcionan porque es necesario entender el contexto del mercado para que a partir de ahí los apliques correctamente y con eso alcanzar resultados. Como yo te lo había explicado ya anteriormente en una lección acá dentro del curso, habíamos hablado de las distintas estructuras que nosotros tenemos. ¿Listo? Tenemos la estructura alcista. Vamos a arrancar hablando acerca de ella, donde tú tienes que entender lo siguiente para que tú puedas estar haciendo Smart Money de forma efectiva. Lo primero es entender que cada vez que el mercado vaya a superar un alto, le vamos a conocer a esto como un BOS. ¿Qué significa? Break of Structure. Es un rompimiento estructural. ¿Listo? Cada vez que el mercado se lleva uno de estos puntos máximos, como tú lo puedes evidenciar acá, y el mercado lo llega a hacer con cuerpo de vela, conoceremos a esa reacción o le daremos nombre a ese evento como un BOS. ¿Listo? Todos estos rompimientos que se están generando a favor de la estructura, en este caso esta estructura alcista, se conocen como BOS. Y en el punto en el cual el mercado hace un quiebre de esta estructura, nosotros debemos tener en cuenta esto, y es que para que un mínimo y un máximo sean válidos, deben haber generado un movimiento de la siguiente forma. Vamos a ubicar este último impulso. ¿Qué hace a este mínimo válido? Lo que hace al mínimo válido es que este movimiento haya superado el máximo anterior. ¿Listo? Es decir, que este último impulso que nosotros vemos acá vaya en congruencia a la estructura que nosotros estamos analizando. Al igual que este impulso de acá, al igual que este impulso de acá, que cada vez que se generaba el impulso superaba un máximo anterior, porque estamos analizando una estructura alcista. En el momento que el mercado rompe ese punto mínimo, la única forma de que sea válido este movimiento, este nuevo movimiento de acá, para que nosotros marquemos esto, que es un rompimiento estructural, que antes de darle nombre, quiero que te enfoques en la estructura en sí, es que el movimiento anterior haya generado eso, el inicio y el final del impulso que vayan en congruencia a lo que el mercado había estado haciendo. ¿Por qué? Porque este último impulso, este último movimiento que debía, teóricamente hablando, ojo con esto, de haber hecho esto para continuar su estructura, lo que hizo fue, en vez de que el mínimo se generara por acá, generara un nuevo máximo que nuevamente me generara aquí un siguiente BOS. ¿Listo? El mercado hizo algo completamente opuesto, que fue este movimiento se encargó de romper el mínimo, y a esto le damos a conocer como un cambio de carácter o un change of character, que básicamente significa que el mercado ya ha cambiado su tendencia alcista a una tendencia bajista. ¿Listo? Y ahí nosotros vamos a ver al mercado haciendo los siguientes movimientos ahora a favor de esa nueva tendencia. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar estos conceptos del BOS y del cambio de carácter para aplicar ejemplos reales en el mercado. Cabe recalcar que después de que se hace un cambio de carácter, estos movimientos no se marcan como BOS. ¿Listo? El BOS se marca de los siguientes movimientos, es decir, de la nueva estructura que nosotros tenemos acá. Es decir, estos por acá. Acá este sería un siguiente BOS. ¿Listo? Este acá sería un siguiente BOS y así sucesivamente. Yo veo muchas personas que enseñan Smart Money
y lo que hacen es marcar el BOS de acá. Eso está completamente errado porque básicamente cuando vayas a entender más adelante lo que te voy a enseñar con respecto a la liquidez, te vas a dar cuenta que esto no tiene nada que ver, porque eso formó parte de la estructura pasada. Y nosotros cuando analizamos en el trading siempre vamos a tener en cuenta lo que se está generando en el momento, en el precio actual. No lo que hizo en un pasado, pues finalmente esto formó parte de una estructura alcista y ahora estamos dentro de una estructura bajista. Entonces no tiene sentido yo ponerme a marcar todos estos movimientos. Cada vez que se tomen esos movimientos, el mercado va a tender a subir. Eso forma parte del concepto de la liquidez institucional, que te lo voy a enseñar en una siguiente ocasión. Pero básicamente esto es lo que hace el mercado. Si en algún punto nuevamente llega y hace esto, ya sabes, acá tenemos nuevamente el máximo y el mínimo, listo, para que este mínimo de acá sea válido, que tuvo que hacer. Para que este mínimo sea válido, que tuvo que hacer, tuvo que haber roto el mínimo anterior. ¿Por qué? Porque venimos de una estructura bajista, ¿no? Acá nos podemos dar cuenta, el impulso bajista, otro impulso bajista y otro impulso bajista, ¿no? Entonces, para que este mínimo de acá sea válido, tuvo que haber roto un mínimo, ¿listo? Para que el siguiente movimiento, si llega a generar esto así, ahora sí se conoce esto como un cambio de carácter. Y posteriormente los siguientes movimientos que vamos a estar analizando son a la alza, ¿listo? Esta es una forma de tener un mapeo general del precio de la forma más básica, entendiendo su estructura y los rompimientos estructurales. Ahora vamos a ir al mercado. De hecho, nosotros podemos evidenciar esto en el oro con la situación actual del precio. Hay muchas veces que se generan falsos cambios de carácter. No vamos a hablar de eso específicamente hoy, porque obviamente te vas a confundir y eso forma parte de conceptos más avanzados. Pero yo quiero que tú te enfoques en lo siguiente, ¿listo? Que es, por ejemplo, el mercado cómo genera este impulso, genera su retroceso. Acá tenemos nada más este movimiento que es con una misma vela, no lo vamos a tener en cuenta. Corramos esto por acá. Luego tenemos el impulso, luego tenemos el retroceso. Luego tenemos este pequeño movimiento interno, listo. Que estos movimientos de acá, como por ejemplo estos, yo quiero que tú no los vayas a tener en cuenta por ahora. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú entiendas la estructura básica, como lo es. Máximos y mínimos ascendientes, como en este escenario, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para saber dónde viene el siguiente momento para poder invertir en un movimiento a la alza, como por ejemplo acá. De hecho, yo estoy en una posición que tomé sobre esta zona y acá está empezando la reacción. Yo lo que voy a buscar es que el mercado siga con su estructura actual. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta estos movimientos, Sergio? Porque yo debo tener en cuenta los puntos, en este caso de la estructura alcista, más altos y más bajos. Acá tenemos un alto, un bajo. ¿Listo? ¿Cuál es el último alto más alto? Este de acá. ¿Y cuál es el siguiente bajo más alto? Este de acá. Quiero que tú veas por un segundo, si yo oculto la gráfica, cómo se ve perfectamente bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me pongo a marcar este movimiento de acá? Vamos a verlo. Si yo oculto la gráfica, lo que genera confusión, porque el único impulso que yo debo tener en cuenta, recordémoslo acá como estamos en una estructura alcista, es que luego de que en este caso pues ese es el mínimo por ahora, todavía no es válido. ¿Por qué este mínimo aún no es válido? Porque yo necesito que se rompa el último máximo. ¿Listo? Y si tú te das cuenta acá, este último máximo no se ha roto. Vamos a trazar una línea acá para que te des cuenta. No se ha roto, está casi al mismo nivel. Entonces, el siguiente mínimo va a ser validado cuando se supere el máximo. En este caso, oh sorpresa, con lo que se superó el máximo fue con este impulso de acá. ¿Listo? Y ahorita estamos justo, se está creando justo el mínimo. Ahora si yo vuelvo y borro la gráfica, te vas a dar cuenta que ahí seguimos cumpliendo con esa estructura. Y a partir de ahí es que el ejercicio que yo te dejo para que vayas poniendo en práctica estos conceptos es que
siempre tú te des cuenta que ese rompimiento estructural se va haciendo con el cuerpo de la vela, como en este caso acá. Nuevamente se hizo un rompimiento con cuerpo de vela. Acá ya tenemos una estructura que se aprecia más que todo en la temporalidad de 4 horas. Pero por ahora lo que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente. Más que te pongas a mirar estos micromovimientos acá, es que tengas un panorama más amplio. ¿Listo? Porque cuando tú comienzas a enfocarte en esos movimientos pequeños, generas confusión, identificas muchos falsos cambios de carácter, como por ejemplo acá. Esto no fue un cambio de carácter, esto simplemente se conoce como una toma de liquidez. Hay personas que toman el cambio de carácter acá, que pues básicamente aquí esto está mal aplicado porque debe generarse con cuerpo de vela. Entonces debo enfocarme en el panorama más amplio porque cuando yo me doy cuenta que el mercado genera este impulso y supera este máximo, debo dirigirme a cuál es el mínimo. El mínimo viene estando acá. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a estar buscando ya más adelante con nuevos conceptos que te voy a enseñar es que el mercado tenga un retroceso considerable, como el que tuve en esta ocasión. Yo estuve entrando más o menos en esta zona, en el 2897, justo acá, para que luego a partir de ahí haga un nuevo impulso y siga dentro de esa estructura alcista. Muchas personas que enseñan Smart Money lo enseñan con estructuras demasiado pequeñas y ahí es donde se cometen la mayor cantidad de errores en el trading, que no tienen un panorama más amplio, un panorama más a nivel macro. Y es por eso que este curso de YouTube sí te va a dar grandes resultados aplicando Smart Money. Entonces, esta fue la clase de rompimientos estructurales. Espero que te haya quedado súper claro, claramente, que te suscribas al canal y nos vemos en una siguiente lección. Chao pues.